un descubrimiento inesperado. Isabel despertó con el trino agudo de un cardenal. El sol, ya alto, pintaba franjas doradas sobre las paredes de su dormitorio. Se desperezó, sintiendo el crujido familiar de sus huesos, y se levantó. El café humeante la esperaba, preparado la noche anterior en la vieja cafetera. Mientras lo bebía, mirando por la ventana hacia el corral vacío, se sentía en deuda con sus animales. Después de la tormenta de anoche, debía asegurarse de que todo estuviera en orden. Salió al patio trasero, donde la tierra aún olía a lluvia fresca y las hojas de los álamos temblaban con la brisa matutina. Un charco de barro, grande y oscuro, reflejaba el cielo celeste. Y en medio de ese charco, algo oscuro e inmóvil. Su corazón dio un vuelco. No reconoció de inmediato qué era. Se acercó con cautela, el café tibio en su mano. A medida que se acercaba, la forma tomaba una apariencia más definida, un potrillo. Un pequeño mustang, cubierto de barro, yacía tendido de lado, sus patas delgadas y temblorosas extendidas sin gracia. El aire se le escapó de los pulmones. ¿Muerto? Su primer instinto fue rezar, una plegaria silenciosa por el alma de la criatura. Se arrodilló en el barro, sin importarle que su camisa se manchara. Extendió una mano temblorosa y tocó el flanco del potrillo. Estaba frío, pero había sentido un leve temblor. La esperanza, como una chispa diminuta, se encendió dentro de ella. Se inclinó, acercando su oído a las fosas nasales del animal. Un suspiro débil, casi imperceptible, rozó su mejilla. «Está vivo», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Un proyecto inesperado, un nuevo propósito, había llegado a su puerta, embarrado y frágil. Preocupación y primeros pasos. El aire gélido le caló los huesos mientras Isabel buscaba rastros de la madre. Rodeó el pequeño cuerpo tembloroso, escudriñando la yerba alta con la mirada. Nada. Ni una huella, ni un indicio de que una yegua hubiese estado cerca. La preocupación se le anudó en el estómago. Era insólito que una madre abandonara a su cría, especialmente tan vulnerable. Con sumo cuidado, Isabel levantó al potrillo. Era sorprendentemente ligero, sus huesos delicados bajo el pelaje húmedo. Lo envolvió con su chaqueta, intentando transferirle algo de calor. «Vamos, pequeño», murmuró, su aliento condensándose en una nube blanca. «Te pondremos a salvo». Lentamente, lo guió hacia el establo. Cada paso era una plegaria silenciosa, un ruego para que el potrillo aguantara. El suelo escarchado crujía bajo sus botas. Dentro del establo, el olor a heno y tierra húmeda era reconfortante. Acomodó el potrillo en un lecho de paja limpia, observándolo con el corazón en un puño. Sacó su teléfono, los dedos entumecidos por el frío. Marcó el número de Sofía, la veterinaria del pueblo. El tono sonó varias veces antes de que una voz soñolienta respondiera. «Sofía, soy Isabel. Necesito tu ayuda. He encontrado un potrillo, creo que está hipotérmico y no sé cuánto tiempo lleva solo». La voz de su amiga se volvió instantáneamente alerta. «Voy para allá, Isabel. No te muevas». Un diagnóstico difícil. El polvo levantado por la camioneta de Sofía se asentó lentamente mientras Isabel la guiaba hacia el establo. Sofía bajó con su maletín, su rostro serio contrastando con el sol de la tarde. «Muéstrame al potrillo», dijo, sin rodeos. Isabel la condujo al pequeño corral. El potrillo yacía inmóvil, su respiración superficial y dificultosa. Sofía se arrodilló, palpando el pequeño cuerpo con manos expertas. Su tacto era firme pero delicado. Escuchó con el estetoscopio, frunciendo el ceño. «Tiene neumonía severa, Isabel. Y está muy deshidratado». Isabel se mordió el labio, observándola. «¿Hay algo que podamos hacer?». Sofía se levantó, quitándose los guantes. «Estamos empezando tarde. La infección está muy avanzada. Le daré antibióticos y suero, pero…». Hizo una pausa, mirando a Isabel a los ojos. «Las posibilidades de que sobreviva son bajas».
muy bajas. Isabel se aferró a la cerca, sus nudillos blancos. El silencio se espesó, roto solo por el débil estertor del potrillo. El aroma dulce del heno se mezclaba con el penetrante olor de la enfermedad. Pero, tenemos que intentarlo, ¿verdad? No puedo simplemente dejarlo morir. Su voz temblaba, pero en su mirada brillaba una determinación férrea. Sofía suspiró. Sabía que no la convencería de lo contrario. La lucha comienza. No, dijo Isabel, la voz apenas un susurro contra el viento. No me rindo. Miró al potrillo, pequeño y tembloroso, y luego a Sofía. Él tampoco se va a rendir. Sofía suspiró, con el cansancio marcado en las ojeras. Isabel, entiendo, pero nada. Yo estuve tirada en esa cama, Sofía, y la gente me dio por perdida. Pero mira. Aquí estoy. Isabel sintió una fuerza desconocida recorrerla. Vamos a darle una oportunidad. La primera noche fue una danza entre la esperanza y la desesperación. Sofía, con la precisión de una cirujana, preparó la fórmula especial. Isabel, con la delicadeza de una madre, acercó el biberón a la boca del potrillo, guiándolo suavemente. Al principio, él se resistió, pero poco a poco, comenzó a succionar, débilmente, pero con determinación. Bien, pequeño, murmuró Isabel, sintiendo un nudo en la garganta. Las horas se desdibujaron en un ciclo de alimentación, administración de medicamentos y chequeos constantes. Sofía instaló un catre en el establo. El olor a heno y desinfectante se mezclaba con el aroma dulce de la leche. Isabel, sentada junto al potrillo, le cantaba viejas canciones de cuna que su abuela le había enseñado. Su voz, suave y ronca, llenaba el silencio de la noche, una promesa de amor y cuidado. Cada respiración del potrillo era una victoria, cada pequeño movimiento, una señal de esperanza. La lucha apenas comenzaba, pero Isabel y Sofía estaban listas. Días de incertidumbre. Días de incertidumbre. Cada amanecer traía la misma punzada de angustia. El potrillo, al que Isabel había bautizado Esperanza, seguía luchando, pero sus progresos eran mínimos. Su respiración era un silbido constante, un jadeo débil que resonaba en el silencio del establo. Apenas comía, y su mirada, antes llena de un brillo salvaje, se había apagado, volviéndose vidriosa y apática. Isabel, con el rostro marcado por el cansancio y la preocupación, humedecía una esponja y la pasaba suavemente por el hocico del potrillo, intentando animarlo a beber. Vamos, mi pequeño, susurraba, tienes que ser fuerte. Pero Esperanza permanecía inmóvil, indiferente a sus cuidados. La frustración comenzaba a carcomer a Isabel. Sofía hacía lo que podía, visitando a diario para administrarle medicamentos y ofrecer consejos, pero incluso su optimismo profesional parecía atenuado. Una tarde, cuando el sol comenzaba a declinar, don Rafael apareció en el establo. Se quedó en silencio observando al potrillo, su rostro surcado de arrugas reflejando una profunda sabiduría. Finalmente, habló, su voz suave como el murmullo del viento. Isabel, dijo, a veces, la vida nos pone a prueba. Nos da pruebas que parecen imposibles de superar. Se acercó y acarició la crin del potrillo. Recuerda, la naturaleza tiene sus propios ritmos. No podemos forzarla, solo acompañarla. Dale amor, cuídalo, pero también acepta lo que tenga que ser. Sus palabras eran un bálsamo para el alma de Isabel, un recordatorio de la importancia de la fe y la aceptación. Esa noche, Isabel se sentó junto al potrillo, rezando en silencio, con el corazón lleno de esperanza y risaín. La noche más oscura. La noche más oscura cayó sobre el rancho Esperanza. No era una oscuridad tranquila, sino una oscuridad furiosa, iluminada por los relámpagos que partían el cielo como cristales rotos. El viento aullaba, sacudiendo las ventanas de la pequeña casa de Isabel y azotando la tierra con lluvia torrencial. Dentro del establo, la situación era aún más sombría. El potrillo, a quien Isabel había bautizado como Milagro, jadeaba con cada respiración. Sus pequeños costados se agitaban violentamente,
y un sudor frío cubría su pelaje. La tormenta parecía haber exacerbado su enfermedad. Isabel, arrodillada junto a él, le acariciaba la frente con una mano temblorosa. «Aguanta, mi pequeño», le susurraba, con la voz entrecortada por el miedo. «Por favor, aguanta». Pero Milagro no mejoraba. Sus ojos, normalmente brillantes y curiosos, se estaban nublando. Isabel sintió que el pánico la invadía. Había hecho todo lo que sabía, todo lo que el veterinario le había indicado, pero parecía que no era suficiente. Desesperada, abrazó al potrillo con fuerza, aferrándose a su pequeño cuerpo tembloroso. Sentía su vida, su esperanza, escapándose entre sus dedos. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con el sudor y la lluvia que se filtraba por las rendijas del establo. «No me dejes, Milagro», sollozó. «Por favor, no me dejes». El trueno retumbó afuera, un rugido ensordecedor que parecía burlarse de su plegaria. Sintió que el mundo entero se desmoronaba a su alrededor. Un amanecer milagroso. Isabel se levantó antes de que el sol terminara de desperezarse. La noche había sido una tortura, un rosario de avemarías susurradas entre sueños intranquilos y visitas al establo. El aire matutino olía a tierra húmeda y a la promesa de un día caluroso, pero a Isabel solo le importaba el olor rancio de la enfermedad que aún impregnaba el pequeño espacio. Dudó un instante, temiendo lo que encontraría. Al acercarse, escuchó un sonido que la detuvo en seco. Una tos. No la tos débil y húmeda de la noche anterior, sino una tos fuerte, gutural, casi desafiante. Corrió hacia la puerta y la abrió de golpe. El potrillo seguía tumbado, pero sus costillas ya no se movían al ritmo lento y dificultoso de antes. Sus ojos, antes vidriosos y opacos, ahora brillaban con una tenue luz. No era un brillo sano, pero era un brillo, al fin y al cabo. Con dificultad, el potrillo volvió la cabeza y la miró. En sus ojos, Isabel vio algo que no había visto desde que lo encontró: esperanza. Una chispa, pequeña e incierta, pero palpable. Las comisuras de los labios de Isabel se curvaron en una sonrisa temblorosa. «¡Ay, mi pequeño!», exclamó, sintiendo que las lágrimas le inundaban los ojos. Aún no estaba fuera de peligro, lo sabía, pero aquel amanecer milagroso le había regalado un respiro, una razón para seguir luchando. El comienzo de la recuperación. El comienzo de la recuperación fue lento, como el amanecer tras una noche tormentosa. Pero Isabel lo notó. Primero, fue el heno, mordisqueado con más ganas. Luego, el temblor en sus patas disminuyó, permitiéndole sostenerse por más tiempo. Ya no se quedaba postrado, sino que intentaba, con torpeza, dar pequeños pasos. Isabel le hablaba con dulzura mientras le ofrecía agua fresca. «Vamos, campeón», le decía, acariciando su lomo. Una tarde, observando la marca blanca en su frente, un destello de inspiración le iluminó. «Estrella», murmuró, «así te llamarás. Eres mi pequeña estrella». Un día, Estrella, con renovada energía, pateó la pared del establo, un sonido sordo que resonó en el silencio de la tarde. Isabel sonrió. Era una patada juguetona, una protesta contra el encierro. Abrió la puerta del establo y Estrella, vacilante al principio, salió al pequeño corral. Allí, con las patas aún inseguras, trotó unos pocos pasos, sacudiendo la cabeza y relinchando suavemente. Isabel sintió un vuelco en el corazón. A pesar de todo, el espíritu indomable del Mustang seguía vivo. La recuperación sería larga, pero la chispa, por fin, había prendido. Libre como el viento. Semanas de paciencia, cataplasmas de yerbas y rezos susurrados al viento habían dado su fruto. Estrella, la pequeña yegua mustanga que Isabel había encontrado al borde de la muerte, estaba completamente sana. Ya no era una sombra temblorosa, sino un torbellino de energía, con el pelaje brillante como el cobre pulido. Isabel la observaba desde el porche, con el corazón henchido de gratitud. El sol calentaba la madera bajo sus pies descalzos, mientras Estrella, libre como el viento, galopaba por la pradera. Sus crines ondeaban al ritmo de su carrera,
un baile salvaje y hermoso contra el telón de fondo de las montañas azules. La potra se detuvo junto al arroyo, bebiendo con avidez, antes de reanudar su exploración. Olfateaba las flores silvestres, persiguiendo mariposas amarillas, una explosión de alegría pura. Isabel sonrió. Era un milagro, uno que ella había tenido el privilegio de presenciar, de facilitar. Se acordó del día que la encontró, inmóvil y fría. Las lágrimas amenazaron con brotar de nuevo, pero las contuvo. Ahora, solo había espacio para la alegría. La soledad que a veces la atenazaba se desvaneció ante la exuberancia de la vida que se manifestaba ante sus ojos. Gracias, Dios mío, murmuró Isabel, sintiendo la calidez del sol en su rostro. Gracias por esta oportunidad.